¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva presentación de Casa Ellos, escritores y artistas mundiales con su sede en Dublín, ciudad de la literatura declarada por la UNESCO. ¿Y quién les habla? Ana Zagakian, directora general de esta casa, CEO, Chief Executive Officer. Tiene el placer de transmitir desde aquí directamente a la Expo de Milano, como se dice así. Queremos, pero antes, por supuesto, queremos saludar a nuestra invitada, nada menos que a Cookie Sandoval Oliva, que está en el estudio. Por supuesto, también a toda la audiencia que siempre nos siguen, que siempre, como dicen ustedes, chicos, muy bien, viva México, así es, viva México, Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Bolivia, ¿de dónde más? ¿Y de Europa? ¿Quiénes están? A ver, España, Irlanda, muy bien, Francia. Ah, pero qué bien, chicos, gracias por seguirnos, qué alegría, muy bien. De Milano, claro, muy bien, nos están siguiendo en todas estas emisiones. La verdad, totalmente agradecidísimos. Y especialmente, ya que esta expo es de Milano, les decimos benvenuti alla nuova Expo della Casa. Ella è l'escritora artista del mondo. Expo del libro e degli arti in omaggio a Milano, Italia. Mi chiamo Ada Zagaglia e sono la direttrice generale e ambasciatrice culturale internazionale da Casa Eyan. Vi saluto da Dublino, Irlanda. Un ringraziamento speciale a Cookie Sandoval Oliva, escritores artisti del mondo, al pubblico e al nostro staff in Dublino e Milano. Con tutti voi, Cookie Sandoval Oliva. Sí, ya está presente con nosotros con su maravilloso libro, presentándolo hoy aquí con todos nosotros. Pero primero déjenme contarles un poquito de esta bellísima dama que es también nuestra embajadora cultural en México. Y es para nosotros realmente un placer recibirla en el día de hoy presentando su libro Semblanza. Vamos a primero entonces a contar un poquito, ¿sí? Antes de presentarle el libro y antes de invitarla a que venga a presentar junto a nosotros Huellas en polvo de estrellas. ¿Qué título? Miren qué bonito. Huellas en polvo de estrellas. Es como ir dejando algo para el futuro también. Yo no sé. Está filmado en el cielo, donde están las estrellas. Bueno, después les vamos a preguntar. Claro, después les vamos a preguntar. Pero primero déjenme contarles que ella tiene 8 libros. Sí, así como lo escuchan. 8 libros publicados, participación en una cuarentena de antologías digitales y en físico. Además, es directora del grupo de Facebook Utopía Poética Filial Chihuahua, a los que les mandamos un saludo enorme. Embajadora cultural de diversas ferias virtuales, embajadora nuestra y la amamos realmente. Un beso enorme. Además, les contamos que ella está siguiendo también varios de nuestros talleres y ha concluido de una manera excelente y espectacular los niveles 1 y 2 de JB y también se ha inscrito en el nivel 3 y además siguiendo patrones literarios. Es excelente. Además, esta es presidente del estado de Chihuahua en el Consejo Mundial de Paz Voluntarios ONU, con número de registro, que no lo vamos a dar al aire. Es editorialista semanal del periódico local El Sol, del Parral y de la Revista Latina NC. Pertenece también al consejo editorial de la revista virtual Pluma Mágica, voluntaria de salas de lectura, leyendo y reconstruyendo, y además, como si todo esto que le contamos fuera poco, ella también dirige el tercer literario Sueños de Letras y está aquí con nosotros presentando su libro Huellas en polvo, destrezas. Adelante. ¿Qué tal, Cookie? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Muy feliz y agradecida de estar aquí en este espacio, Adita, porque no es fácil dentro de la literatura el ir uno sobresaliendo y dar a conocer lo que escribe. Y finalmente, aunque escribir es un proceso que ayuda a sacar todo aquello que tenemos dentro, a dejar plasmadas las memorias, todos deseamos que alguien nos lea, ¿sí? Y Porque hoy tenemos estamos... 250 personas que te están escuchando en esta Ay, salita, muchas mandándote gracias. saludos, abrazos, cariño, desde distintas partes del mundo. Así que te voy a pedir, Cookie, que les mandes un besito a todos ellos. Sí, sí, claro que sí. Un abrazo bien fuerte, mi saludo navideño, las mejores vibras para ustedes en esta Navidad y siempre. Y muy agradecida con Casa Ella, con todos los patrocinadores que hacen posible que nosotros salgamos al aire y que tengamos esta difusión, así como con el gran equipo de staff que está detrás de Adita, pero que siempre están atentos a todas las necesidades y todo lo que hay que hacer, así como hacer nuestros videos, subirlos a YouTube, estarlos compartiendo. Y bueno, ha sido una experiencia maravillosa. Si miramos en Muchísimas retrospectiva, gracias, Cookie. Sí, y así es. Ya la secretaria en este momento está haciendo los certificados, ya están bajando videos en este momento también, y está el sonidista, el ilustrador acompañándonos. Así que sí, la verdad que muchísimas gracias por tus palabras hacia todos ellos. Muchísimas gracias. Y sí, Adita, pues un esto nos poquito, muestra. Cookie, ¿de qué se trata este libro? Sabemos que tenés un maravilloso PowerPoint para compartir, así que, bueno, te vamos a invitar a que lo compartas para todo el mundo. Sí, gracias. Primeramente les comento pues que todo producto, toda cosa que nosotros hacemos tiene una génesis. En el 2019 que vivimos la terrible pandemia, que ya en el 2020 estuvimos encerrados todos en casa, era necesario buscar en qué ocuparnos, qué hacer, aparte de que me gusta escribir. Bueno, dije, voy a escribir este libro de mis memorias pedagógicas, no con un afán ególatra de rescatar aquello que hice, sino más bien rescatar todas esas memorias, esas vivencias tan hermosas que de alguna manera sé que le van a servir a las demás personas, a quienes ejercen la docencia o que todos en su momento tuvieron un maestro y que lo recuerdan, porque esas son las huellas que nosotros vamos dejando en el camino. Es una de las carreras más bellas, con más significado. Claro que cada una es importante, pero nosotros contribuimos en la formación de todos los demás profesionistas, de todos los seres humanos. En ese momento yo estaba compartiendo escenario con Odette Méndez. Ella es la encargada de esta editorial, Pandero Cultural, y le compartí que tenía ya escrito algo sobre eso. Ella me incentivó a que continuara y me apoyó precisamente siendo la editora de este libro. Salió en el 2020 y aunque no ha tenido así el impacto que yo quisiera, ¿verdad? Bueno, ahí vamos. Los sembradores tenemos que ser pacientes, se va dejando poco a poquito la semilla y va a llegar el momento que germine. Así que, Además, pues una este vez, libro es muy lindo no solo para compartir con estudiantes, sino también con otros docentes que pueden encontrarse también en todas estas situaciones o compartir esta experiencia que tú estás compartiendo en tu libro, Huellas en polvo de estrellas. Así que realmente es muy lindo libro para poder regalar a algún docente o imagínense los estudiantes, a las señoritas del curso para estas fiestas antes de terminar las clases. O sea que ya ténganlo en vista y además comuníquense con Cookie Sandoval Oliva si lo quieren autografiado. Pueden enviar el costo del libro y además del correo, y este se los puede enviar autografiado para que ustedes se lo regalen a la señorita o también se lo regalen a otros estudiantes o a mamá o a papá para que sepan lo que ocurre también en nuestras clases. Así que a no perderse esta grandiosa oportunidad. Bien, Cookie. Así que así nació la idea de este libro. Y estamos viendo en pantalla entonces los capítulos que contiene este libro. Muy bien.
Sí, el prólogo busqué en ese momento a una maestra compañera de jubilados y pensionados que coincidimos en algunos espacios y que yo sé que ella tiene una redacción impecable y que es muy, no es escritora, nunca se ha dedicado a eso. Sin embargo, pues dentro del ámbito educativo, yo conocía todas sus potencialidades y le pedí que me escribiera el prólogo. Y ¿Podemos leerlo, Cookies, al aire? claro que sí, Ah, bueno, te invito a mira, leerlo entonces, adelante. le puso como título Maestro, una profesión inacabada. Conocí a la autora en el último capítulo de este libro, es decir, en esta época que toca cerrar ciclos y que ella relata con magnífica claridad. Sin embargo, gracias a sus obras autobiográficas, he tenido la oportunidad de adentrarme en su vida de tal manera que pareciera que estuve ahí, compartiendo sus anhelos, sueños y esperanzas, llorando con ella y prestándole mi hombro cuando tuvo que despedir a su rosa sin espinas, compartiendo las vivencias y anécdotas de la pequeña Dulce en su paso por el preescolar y más recientemente pasé una hermosa Navidad de cuento en su querido pueblo natal, Valleza, Chihuahua. He tenido la suerte de toparme en mi camino a grandes maestros de vocación, entendiendo esta como la inclinación que el individuo manifiesta hacia una profesión o hacia una carrera concreta. Cito, Sánchez 2009, página 140. Siendo este el tema central que nos trae Cookies, como cariñosamente llamo a la autora de este libro. Además de relatarnos su experiencia general en cuanto a los cambios educativos mediante las reformas de cada gobierno, yendo desde la tecnología educativa, pasando por el Acuerdo Nacional para la Modernización, y cada uno de estos cambios nos lleva a analizar con detenimiento todas y cada una de las etapas de inspiración docente sentidas y vividas por la protagonista. María, como ella nombra a su personaje principal, concibe esta ilusión desde que es una pequeña. Estudia y lucha, dejándonos con un dejo de angustia cuando vemos que la vida la lleva por caminos que la obligan a abandonar este proyecto. Ahora bien, ¿es la vocación una característica con la que se nace o la que se desarrolla con el tiempo? Según la doctora Amelia Arce, en sus reflexiones La vocación nace o se hace 2011, cito, son un cúmulo de situaciones las que van definiendo la vocación y proyecto de vida, siendo la familia la principal fuente de inspiración para ello. Sin embargo, veremos aquí que María no tenía ningún referente familiar en la docencia y por lo contrario, fueron las condiciones familiares las que cada día parecían alejarla más de su sueño. De acuerdo a mi experiencia, puedo afirmar que María inició con un hermoso coqueteo al tener acceso al ámbito docente en una comunidad rural alejada de su pueblo, sin tener la formación académica requerida, pero con un gran amor a los niños, haciendo lo que creía debería de estar haciendo de acuerdo a sus propias experiencias como alumno. Un gran dolor la acompañó al constatar que esto no era suficiente, así como su corta edad, lo cual hacía que añorase su hogar y la protección materna. María no se dio por vencida y aprovechando los conocimientos de una lengua extranjera que aprendió al adentrarse en el mundo del trabajo en el país vecino, volvió a su terruño y de nuevo incursionó en la docencia, esta vez como maestra de inglés en educación secundaria, decidiendo esta opción de vida profesional y tomando la responsabilidad de prepararse académicamente para contribuir con eficacia en la enseñanza a los alumnos. Para ello, debió sacrificar tiempo de su ya formada familia, dinero y redoblar esfuerzos al ser maestra, estudiante, esposa y madre. Toma aquí un papel importante la fortaleza de su convicción y el manifestarse como persona valiosa en todo sentido.
Su experiencia y preparación le permiten ser formadora de docentes y ejemplo para sus compañeros de jornada. Con la tenacidad que la caracteriza, sigue avanzando y mejorando en una multitud de situaciones y contextos que la vida le va presentando. Lo hace con la misma ilusión que tenía a los 15 años y con la constancia que le ha permitido llegar a donde está. Ahora no solo enseña, también educa, forma, transforma. Agradezco a Dios ser parte del capítulo 18 y estar a su lado cerrando ciclos. Maestra Guadalupe Suárez Alvarado. Hermoso, muy, muy bonito. Este aplauso para ella y el saludo de todos nosotros, por supuesto. Porque les contamos que Cookie se llama María, claro que sí. Cookie es el sobrenombre. Y contanos ahora un poquito de todos estos capítulos de los cuales compone el libro, si querés leerlos a la audiencia. El primero, por ejemplo, la génesis de un sueño, o si querés contarnos, por ejemplo, de cada uno de estos capítulos un poco. Sí, muchas gracias, Adita. Bueno, la génesis de un sueño es que desde muy pequeña el referente que había en el pueblo de profesión femenina era el de maestra. Eran muy pocos los hombres que incursionaban en esta carrera y que además pues tuve la suerte de tener buenas maestras que dejaron una huella profunda en mí. Entonces, cuando nosotros jugábamos ahí en el patio de la casa o en el rinconcito, siempre buscaba a los niños que se prestaran a ser mis alumnos para darles las clasecitas. Lo que iba yo aprendiendo, me gustaba compartirlo con los Enviártelo. chicos y, Claro, muy bien. ajá, recogiendo ahí en la escuela los pedacitos de tiza de gis y buscando carteras que me pudieran servir para escribir. No había muchos recursos, pero con lápices y hojitas era suficiente para ir concretizando ese sueño. Dice una partecita de este capítulo, de una de las veces que estábamos ahí compartiendo en ese juego. Eh, Muy bien, les voy a leer un libro. No, dijo Pedro, eso va a estar muy aburrido. Claro que no, Pedro. Me fijé muy bien cómo leyó mi maestra. Todos en el salón de clase estábamos encantados. Nuestra imaginación voló a la madriguera que cayó Alicia. Le pusimos rostro y voz a los personajes. Además, cuando los conozcamos un poco más, ustedes me ayudarán a leer. ¿Qué les parece? Algunos estaban entusiasmados, otros no tanto, porque la idea de leer, pues no era así completamente de su agrado. María empezó con unas preguntas de inferencia, que en ese momento no sabía que así se llamaban. ¿Cuántos años creen que tiene Alicia? ¿Cómo se imaginan al autor o autora del cuento? ¿Qué lo motivaría a escribirlo? Y cabe mencionar que a finales de los años 60 no había televisión en el pueblo. De vez en cuando, ciertas personas que vivían en otros estados o ciudades llegaban de visita y ellos contaban las maravillas de esa mágica caja donde se podía recrear con la vista y el oído cuentos, novelas, caricaturas, programas artísticos y culturales, además de tener la sensación de viajar por el mundo y conocer sus maravillas. Y fue de esa manera que cada tarde, después de jugar un rato en la calle, los chiquillos mostraban su curiosidad de saber cómo seguía ese libro pletórico de magia. María gustaba de leer un párrafo, detenerse y formular preguntas de comprensión. Además, les pedía que anotasen o dibujaran frases o momentos que les había impactado en la lectura. Bueno, ese es de la génesis de un sueño, Edita. Muy bonito. Y así comenzó este sueño. Y así comenzaste dejando huellas en muchos niños, niños que después fueron creciendo y que también tuvieron otros niños. ¿Y de qué se trata un poquito conociendo el terreno? Bueno, cuando terminé la educación secundaria, que era la máxima casa de estudios en el pueblo,
había oportunidad de irse a trabajar a comunidades muy alejadas, ¿verdad? Rurales, como alfabetizadores. Esto es llegar a la comunidad, albergarse en alguna de las casitas que ahí estaban y compartir esta enseñanza con los niños. Era multigrado, se tenía que atender de primero a sexto los niños que hubiera, ¿Todos en un mismo salón? y todos en un ¿Todos mismo. juntitos? Ay, Sí, sí, y sin experiencia, imagínate, una chica de 15 años, recién salida de la secundaria, que llego y me enfrento primeramente a la distancia, al miedo, tuve que llegar a caballo, y porque no había, solita. y ¿Cómo? sola, sí, Claro. tuvimos que cruzar el río para llegar, bueno, fueron varias situaciones. En mi casa, aunque muy humilde, bueno, pues teníamos un cuartito donde había una tinaja grande y ahí mamá nos daba los baños correspondientes. Nosotros calentábamos agua y nos bañábamos hacia tinazos, pero allá no había nada de eso, había que ir al río a bañarse. Oh. Ajá, entonces cuando hacía mucho frío, pues era tan difícil la situación. Bueno, fueron experiencias maravillosas Y de cuando además a estábamos de. caballo, Cookie, tenías que Sí, cruzar un montón de lugares para poder sí, llegar. sí, pero bueno, rescatando lo positivo, yo, se me quedó bien grabado en la mente aquellos momentos en que los sentí a todos. Y luego la única estrategia que se me ocurrió, a ver, los 2 de sexto volteen al frente, los de quinto y cuarto volteen al otro lado. O sea, bien difícil, porque lo más pesado fue con los chiquitos de primer año que no tenían ningún contacto con las letras. Entonces, ¿cómo me fui acomodando para que ellos mismos me ayudaran? Fueran los monitores para que me fuesen ayudando con los más pequeños. Eran pocos niños. Claro, Vivían además nada por más. ahí estás explicando a una alumna o un alumno de 16 o de 14 años, por ejemplo, y el nene al ladito que está tratando de llamar la atención de la señorita, a ver si hice esto bien, claro, se Sí, complica, se complica. sí, Entonces sí. hay que Además de manejar muchas habilidades al mismo tiempo. además de que uno de los alumnos, pues, andaba ya casi de mi edad, de esos No, niños que se habían quedado rezagados y, pues, muy difícil porque de alguna manera estaban adolescentes y muy pequeñitos. Pero bueno, ese es en conociendo el terreno. y En fuiste sueños, conociendo entonces a esos adolescentes y a esos niños que seguramente también tenían muchos sueños sí. también de crecer y de escuchar a la señorita, a ver que la señorita nos enseña. ¿Y tiene mucho que ver eso con el capítulo siguiente de Sueños Adormecidos o se refiere más Sí, porque a otro tipo de sueños? sí, porque finalmente, decliné de seguir trabajando ahí, no solo por las dificultades, sino porque tenía problemas con mi madre. Ella no, debido a su formación que tuvo, ella nació en 1923, nunca salió del pueblo ni tuvo más educación. Entonces ella decía, lo tengo aquí, para leerlo: "Hija, yo solo llegué hasta tercer grado de primaria. Aprendí a leer, escribir y hacer cuentas. Con eso es más que suficiente. Prepárate para atender un hogar. Aprende a coser, bordar, cocinar, para que cuando seas esposa y madre, todo salga bien". María admiraba y amaba a su mamá, pero ella tenía un sueño y sabía de antemano que debía luchar para conseguirlo. Entonces, Claro, porque en esa época era o te casás o vas al convento. Era así, claro. Entonces, claro, mamá decía, no, tenés que aprender otras cosas, atender la casa, olvídate de los libros. Y qué hiciste tras esa presión en casa? ¿Seguiste con esto, con tus sueños tras la utopía? sí, me trasladé a la ciudad, cercana, Hidalgo del Parral, Chihuahua, donde radico hoy. Y aquí sí, había una escuela normal, formadora de docentes. Hice el examen y quedé seleccionada para empezar mis estudios, pero como debía de trabajar, además, para poder sostenerme económicamente y tenía que pagar asistencia porque no había nadie de la familia aquí,
Fue muy difícil y finalmente no pude compaginar ambas actividades, porque los trabajos se exigían todo el día, ¿sí? A los trabajos a los que yo podía acceder, porque, pues, al no tener una formación específica, pero luego Muy vino una. jovencita también, Sí, sí, muy joven. Luego claro. vino una hija de mi papá, que yo no conocía, que él tuvo en su primer matrimonio. Ella vivía en California. Entonces vino a visitarnos, ya mi papá había fallecido, le cuento yo a ella lo que deseo hacer y me dice: "Nos vamos a California, allá vas a estudiar". Eso fue una situación también muy difícil, ahorita, porque estaba yo demasiado pegada con mi madre, el sufrimiento de ella, las cartas que me enviaba, porque casi no hacíamos llamadas, en ese tiempo eran muy caras, En ese las tiempo no llamadas se podía, no era internacionales, como ahora que sí. tenemos el celular y mandamos un mensajito. No había. Exacto. Entonces, las cartas, pues, yo, podía leer su angustia, su tristeza por tenerme lejos, su miedo, incluso de que anduviera yo en una ciudad cosmopolitan tan inmensa. Los Cuando peligros llegamos, que existen sí, también en una ciudad tan grande. sí, pero cuando llegué allá, me pasé como indocumentada. Fue también un trauma muy terrible, porque me agarraron, me detuvieron, me enviaron a Tijuana, y ahí tuve que permanecer en el puente hasta que mi hermana me rescató. Pero bueno, no pude entrar a estudiar, ya estaba el año avanzado y ella me acomodó en un trabajo. Finalmente me quedé cuidando a sus niñas y otra vez veía como una utopía poder estudiar. Que no podía realizar aquel sueño que yo tenía y me regreso después de 6 meses acá a mi pueblo, ¿sí? Y dice: "Abonando en tierra firme", porque empiezo a enseñar a los niños del catecismo. Otra vez voy y me ofrezco como voluntaria en la iglesia, y digo: "Bueno, esta es una manera también de ir aprendiendo, de ir afilando el hacha", como dicen, estar interactuando, y empecé a trabajar así. No fue algo sencillo. Cuando había oportunidad, iba y me metía a los salones de clase también. Me casé muy joven, me casé a los 18 años de edad, porque finalmente las chicas, cuando no estudiamos o no tenemos otra perspectiva, ese es el horizonte que nosotros vemos. Tuve muchísima suerte porque elegí al hombre adecuado, un hombre que nunca me prohibió crecer y que siempre ha estado empujándome y a mi lado. Y Bien. entramos en ese tiempo ya empecé a tener los hijos y Más muchos. difícil todavía Sí, para poder estudiar y retomar los libros. sí, sí, Claro. tremendo. Tenía 3 hijos ya porque fueron así seguiditos, Y cuando aparte seguidito. Los sí, 2 sí, fueron más sí, complicados todavía. sí, tenía una papelería, que era con lo que yo apoyaba económicamente a mi marido. Ahí compraban la escuela secundaria de Valles, ahí compraba todo su material. Pues se enfrentaron ellos con un problema, que no tenían maestro de inglés, se les Bueno, fue y no uy, conseguían. Entonces me ofrecen que si quiero ir y que ellos me van a dar una pequeña, retribución en lo que consiguen, quien les apoye. Pues me fui de mil amores, encantada, porque finalmente iba a poder hacer lo que me gustaba. Ahí hablo, en de conquistando su propia puliendo el diamante y conquistando su propia voluntad. Qué difícil es entrar a un campo donde no se tiene la preparación, porque no basta con quererlo, se necesita esa se formación necesita saber, específica, claro. claro. O Si sea, no, ¿quién te va a enseñar? Claro. estábamos en una reunión y que alguien mencionaba la batería de exámenes, y yo: "Dios mío, ¿qué es la batería de exámenes? ¿Qué son las Claro. estrategias? ¿Qué es?". Pero bueno, tratando de rescatar las cosas bellas de mis maestros, fui saliendo adelante. En lo que se presentó la oportunidad, hubo una preparatoria abierta, llegó ahí al pueblo, terminé mi preparatoria, en 2 años la hice, porque la hice a conciencia. Muy No, cada una de bien. las asignaturas cursadas, y hicimos un grupito de estudio, fue algo maravilloso, todas con niños y ahí estudiando, pero teníamos nuestro horario,
y nuestra forma de trabajar. El Y bien estar organizada, porque para sí, sí, atender una sí, familia, los niños y aparte el trabajo, se necesita realmente una muy buena organización y un gran compañero también, por supuesto. sí. Sí, y tan pronto terminé la preparatoria, me vine a la ciudad de Parral a una escuela formadora de docentes. Se llamaba en ese tiempo, ya no está, el Centro de Actualización Magisterial, que daba la formación a todos aquellos maestros que ya estábamos trabajando, pero no teníamos ese documento que nos avalara. Entonces, ahí había desde maestros de preescolar, de primaria, de universidad, de secundaria, y todos con distinta especialidad, porque luego se da que por ejemplo, en artísticas estaba igual que inglés, un profe que conoce o que dominaba el arte de los instrumentos, podía entrar dentro del magisterio porque no había nadie más que ocupara ese puesto. Pues bueno, fueron 4 años, cada 8 días teníamos que venir a la escuela, era sábado y domingo que teníamos que estar, tomando nuestras y todas las vacaciones. En el momento que empecé la escuela me doy cuenta que estoy embarazada de mi quinto hijo. Fue una situación No, sí, fue muy wow, difícil porque aparte de los niños que ya tenía yo en casa, bueno, venía otra bendición más a mi vida. wow. Y claro que fue una etapa difícil. Los primeros meses me lo llevaba conmigo a la escuela, le decían Camilito, porque se llama el Cam, ¿verdad? Estaba la escuela se llamaba el Cam. Pero en ese tiempo, Adita, todavía no había la prohibición de que se fumara dentro de los salones de clase. Era una práctica normal. Pues, era tan terrible para mí ver que empezaban 2, 3 maestros, no un cigarro, sino toda la jornada estaban uno tras Uy, otro fumando. demasiado, Y yo sacando al niño para afuera, y si hacía mucho frío, llevándolo a la oficina. O sea, fue muy difícil. muy Además de complicado. además de que lo amamantaba. Nunca quise darle, biberón, le daba su Y no el le pecho. podés decir al profesor, espera un momentito que le voy a dar de comer al bebé, después Sí. siga, no se puede. Y no había como hoy que existen esos exprimidores de leche para poder estar Claro, no, estábamos todavía muy rudimentarios. Entonces, bueno, fueron tantas cosas, pero quizá esas mismas dificultades me hicieron valorar intensamente. Tan pronto terminé el CAM, me fui a hacer la especialización como docente de inglés a la ciudad de Chihuahua, muy en bien. el lugar propicio, en la carrera propicia, pero lejos de mis hijos. Difícil. Mi madre me ayudó muchísimo, ella se hacía cargo de los niños, había una muchacha que le ayudaba, pero cada vez que me iba a ir estaba el reclamo y el llanto de los niños: "¿Por qué te vas, mamá? ¿Por qué otra vez?". Y Claro, bueno, sí, tironeaban a mamá, claro, es y así. esos procesos que vivimos las mujeres para salir adelante, para sacar una carrera fuera de tiempo, realmente son bien difíciles, pero Sí, totalmente. bueno, lo logré. Pero Terminé lograste pasar todos esos sí, abismos. sí, terminé mi carrera, era la única que tenía tantos hijos de los que estábamos ahí estudiando. Había maestros de diferentes partes, pero, siempre con el reconocimiento y el cariño de mis compañeros. Me llamaron jefa de grupo desde primer año y terminé. O sea, fui una Porfirio Bien, Díaz, sí. excelente, muy Claro que bien. a ellos les convenía eso, porque la jefa de grupo tiene que andar organizando, tiene que andarse moviendo. Preparando todo, claro. Y luego, bueno, pues ahí está la Cookies, que es bien aventada, y la Cookies encantada anda. Pero Pero lo que bueno, pasa es que tienes muy buenas dotes sí, organizativas, hay que decir la verdad. Por eso, nuestro equipo unánimemente te votó como embajadora cultural de nuestra casa. O sea que sí, tus dotes continúan, claro. Felicitaciones, Cookie, sí, muy, gracias. muy lindo. Bueno, pues de tal forma que cuando llegó el momento de la grabación, que dice mi nombre, así como el de todos los maestros, y todos mis hijos parados gritando.
¡Viva mi mamá! Bueno, fueron unos momentos así Menos mal que inolvidables. dijeron viva mi mamá, porque si no habrán pensado, vino el grado de la escuela con tantos chicos. Claro, vinieron todos los chicos de la Sí, escuela. Ahí está. sí. Qué De maravilla, qué bonito, qué sí, hermoso recuerdo. después de eso, ahorita, pues también ya casada antes, devolviéndome un poquito en el tiempo, pertenecía a un club de danza folclórica en Valleza. Unos maestros muy queridos, muy apreciados de apellido Campuzano, a quienes yo admiraba y de ellos aprendí muchísimo, formaron ese club y andábamos nosotros por todas las escuelas y los pueblitos bailando siempre que era requerida nuestra actuación. Trabajábamos en eso y en pequeñas obras de teatro y la formación de ellos como maestros que estuvieron en internado fue muy fuerte. Les enseñaron de todo porque estaban todo el día en la escuela. Entonces, pues ellos eran también maestros de nosotros, aprendimos muchísimo. Y en cuanto terminé yo la escuela, me fui a estudiar baile folclórico también a Chihuahua. Es una carrera técnica, pero dije, bueno, ya tengo otra posibilidad de crecer. Ahí tenemos otro espacio. Otra puerta que ibas abriendo Y para nada más seguir era creciendo. en julio y agosto de cada año, 4 años teníamos que asistir. Pues también al niño más pequeñito me lo llevaba conmigo y ahí andaba, la criatura bailando y viendo bailar y durmiendo en pedacitos donde yo lo podía acomodar. Pero fue una decisión muy acertada, porque los maestros de cualquier asignatura de educación secundaria aquí en México se contratan por horas. Claro. Y el pago, pues, es de acuerdo a las horas que desempeñan. Y además Yo uno termina yendo de una escuela a otra y todo ese tiempo intermedio del viaje, ese sí, tiempo se pierde. Entonces, sí, sí. claro, vamos de una escuela a otra, es cierto. Sí, Sí, es cierto. entonces nosotros como pareja nos mudamos, como familia, perdón, nos mudamos de nuestro pueblo a la ciudad, porque mi marido trabajaba en un banco y lo cerraron. El pueblo era tan pequeño y había tan poca gente que cerraron el banco. Nos venimos a la ciudad y yo dejo mis 18 horas que tenía en Belleza por 6. ¿A quién pagar? Y luego al paso del tiempo consigo otras 6 en otra escuela. Y luego consigo 3 en otra escuela y en otra ciudad. Qué suerte. Lo que quiere decir que Conseguiste tenía rápido, claro. 15 horas y tenía que andar así. Pero hay que andar a las corridas de una escuela a otra. Sí, Sí. sí, pero ¿cómo se dio la oportunidad de que sale un maestro de educación artística? Y ese documento que yo tenía precisamente de baile me abrió las puertas para yo entrar y agarrar ya un tiempo completo como maestra de educación artística. Aparte Muy de que era bien. algo que me encantaba y disfrutaba tremendamente, pues ya tenía mi tiempo completo, ¿sí? Entonces, cómo todo eso que vamos haciendo en la vida va teniendo su fruto al paso de los años. Traigo aquí, déjame ver cuál aparté para darle lectura, cuál partecito. ¿Cómo andamos con el tiempo? ¿Bien? Y ya estamos en los albores del final, así que bueno, vamos a leer un parrafito ya para el final y después te pido Ah, un okey. mensajito de cierre. Ay, no, dice la audiencia. Y sí, vieron, es así, estamos tan a gusto aquí con Cookie que no nos queremos ir. Es Bueno, cierto. entonces, nada más les voy a platicar en Escalando Espacios Educativos. eh, Primeramente, pues entro ya a tiempo completo a una escuela, luego me invitan como coordinadora de todos los maestros, enseguida me invitan como jefa de enseñanza, pero de toda la zona, ¿sí? Y después me invitan ya en Chihuahua a participar en una antología que escribíamos cada mes para los consejos técnicos escolares, para los maestros, estrategias y todo lo que teníamos que ver. Y finalmente, pues me jubilo el 2017 como directora de una escuela. Entonces me tocó ser desde maestra, coordinadora, subdirectora, directora, jefa de enseñanza, pero en diferentes ciudades.
siempre mi marido me pudo acompañar, gracias a Dios, nos llevábamos al más pequeñito, que era el Benjamín, que siempre traíamos colgado por todas partes, y fueron experiencias increíbles, porque en cada lugar que ande uno, va aprendiendo de sus compañeros, de la comunidad y de Y todo vas lo que vive. dejando huellas, Sí, también huellas en polvo de estrella. Qué maravilloso. La verdad, Tuki, muchísimas gracias por compartir estas huellas en polvo de estrellas. Y te voy a pedir que les dejes un mensajito a toda la audiencia que te está siguiendo, que está compartiendo todas estas maravillosas experiencias, que están comentando un montón realmente, que te están mandando muchos cariños, muchos saludos. Así que te vamos a pedir entonces un pequeño mensajito para ellos. sí, sí, muchas gracias, Adita. Bueno, pues yo deseo para todos ustedes mucha salud sobre todo, que las bendiciones sigan cayendo como cascada, que cuando lleguen los tiempos malos que todos tenemos que enfrentar, tengamos la resiliencia suficiente para salir adelante, que extendamos nuestras manos para dar y recibir, sobre todo amor, cariño, fraternidad, y que no se olviden que somos seres pensantes que siempre podemos estar aprendiendo. Siempre hay algo nuevo que aprender y algo nuevo que dar. Estoy muy, muy emocionada porque incluso lo que uno prepara o piensa se acomoda en el momento, sí. Aquí está en pantalla Fenalé, donde se puede pedir el libro, donde se puede agregar, o como ya lo dijo Adita conmigo, los quiero muchísimo y una vez más les muestro mi agradecimiento, Adita. Dios te bendiga hoy y siempre. Muchísimas gracias, Cookie. Realmente bellísimo todo lo que nos contaste. Acá está todo el equipo no solamente de Milán, de Dublín también, dice más chicos, están mandando corazones, agradeciéndote realmente. Es para nosotros, la verdad, siempre un placer conversar contigo y sobre todo presentar este libro, Huellas en polvo de estrellas. Felicitaciones, realmente, y este besito enorme de todos nosotros. Y a la audiencia le decimos, bueno, muchísimas gracias por seguirnos siempre. Ya hemos pasado las 137.000 visualizaciones y más. Ya estamos llegando a los 2.700 videos que siguen compartiendo y han pasado millones de personas por nuestras salas en vivo y además vamos también en diferido. Así que gracias eternas, pero sobre todo gracias eternas también a nuestros invitados que vienen aquí como Cookie Sandoval Oliva a compartir sus vivencias, sus experiencias y sus libros, como hoy, por ejemplo, Huellas en polvo de estrellas. No se olviden, adquieran Ron, comuníquense con Cookies también, si lo quieren autografiado, y apúrense porque ya las fiestas están muy cerca. Muchísimas felicidades, feliz Navidad y Año Nuevo, Cookie, y a todos ustedes. Tengan un hermoso día realmente y a disfrutarlo leyendo Huellas en polvo de estrellas. Muchas gracias.